9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos haciendo radio, iniciando otra edición de La Mañana de la Diaria desde los estudios de la Diaria Radio y con pasillo muy cargado de charla futbolera, con gente que está diciendo, bueno, Argentina campeón del mundo. No. Ese fue el titular, esa fue la conclusión que más de una persona integrante del staff periodístico de la Diaria Radio manifestó, en algún caso, el caso de Mariana Cianelli, categóricamente, Argentina campeón del mundo. En otro caso, hubo un compañero que me dijo, ¿se pone el traje de campeón o de candidato el equipo de Argentina? Que eso da cuenta de algo más de cautela, ¿no? Pero bueno, para hacer los comentarios y fundamentar el porqué de su conclusión ya está en la mesa Mariana Cianelli. ¿Cómo andás, Mari? Muy buenos días, ¿cómo están? Quiero aclarar que no fue una declaración con contundencia, fue a modo de pregunta. Argentina campeón, dije. Argentina campeón y me saltaron como no, bueno, pará, ya es muy temprano. Yo simplemente dejé planteada la pregunta. Es muy temprano. Me imagino lo que será por estas horas o lo que serán los medios en Argentina. Argentina. Seguramente ahí no lo están haciendo en modo pregunta. Ya está. Que les den la cuarta. Que les den la cuarta ya por decreto de antemano y que se ahorren todos los partidos que hay en el medio. Todo esto, vamos a ponerlo en contexto, sobre todo para la gente que no es futbolera, es porque anoche debutó Argentina en la Copa del Mundo, muy lejos de jugar la final en su primer partido por su respectiva serie. Le ganó 3-0 a Argelia con 3 goles de Messi. Exacto. Que da cuenta de la vigencia de un jugador que ha marcado una época, que ya está muy grande en términos de edad para lo que se usa en el fútbol y que, sin embargo, si nos guiamos por su desempeño de ayer, parece que no sufriera el desgaste vinculado al paso de los años. No pasan los años para él, sí para nosotros. Y también comentábamos antes de salir al aire que se vuelve así el máximo goleador del Mundial, repasando así rápidamente. Eso fue un dato que surgió, por supuesto, las transmisiones deportivas, programas, qué sé yo, pero aparte en nuestra sala de producción, exacto, donde nuestra compañera Marina Santini. Eso, me sorprendió con el dato porque yo soy, ¿cómo decirlo en este tiempo de mi vida? Más un relator que un periodista vinculado al fútbol. Entonces entro para los partidos, salgo y hay tanta información, ¿no? Además de que tenemos que atender otros kioscos que no son solo los futboleros, tantos partidos por día, hay días hasta de 5 partidos, que algunas cosas se me pierden. Y sí, efectivamente, con los 3 goles, el hat-trick, como se dice de anoche, Messi llegó a ese lugar y bueno, y tiene un mundial por delante como para poder pasar a Klose, ¿no? Jugador alemán, nacido en Polonia, que jugó por la selección de Alemania hace no mucho, ya en este siglo, que ya no está en actividad, de manera que tiene todo Messi para pasar a ser el hombre récord. Exacto. Bueno, así empezamos. Me parece que este comienzo con charla desordenada, de bar, de mesa de bar, más que de mesa de programa radial vinculada al Mundial, puede ser pie para que ustedes manden mensajes de lo que quieran, pero ¿por qué no? Con contenido mundialista. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. 9:08. Música de ir hacia la portada de la Diaria correspondiente a este miércoles 17 de junio de 2026. Portada en la que se destaca un tema en el que estuvo trabajando justamente Mariana, bajo el siguiente titular: oficialismo presentará proyecto de ley para regular el control de armas y municiones. Te escucho, Mari, con el planteo de algo de una nota que está hoy en la Diaria, en la que trabajaste. Es una nota tuya. Sí, este es un proyecto que ya estaba siendo anunciado por el ministro del Interior, Carlos Negro, y que surge en el marco del Plan Nacional de Seguridad. Es un tema que preocupa. Uruguay está muy armado. Tenemos 600.000 armas. Una persona cada 5, casi 6, tiene un arma. Bueno, muchas veces esas armas terminan en el mercado ilegal y este es un primer avance del Ministerio del Interior a partir de un proyecto que ingresó el diputado Alejandro Zavala, que va a ingresar en estas horas al Parlamento para ser estudiado, y que se suma y se va a sumar en los próximos días un decreto que va a ampliar
la regulación en esta materia, en lo que no puede hacer este proyecto de ley, digamos. Esta es solo una iniciativa de otras más que están previstas. Hay mucha cosa para decir del proyecto de ley, pero resumiendo, tiene 10 artículos y entre otras cosas apunta a aumentar las penas vinculadas a los delitos y mejorar el acceso del Ministerio del Interior a información de otras dependencias del Estado. Sí, en concreto, para mencionar, en cuanto al aumento de penas, se van a aumentar penas en el caso de porte de armas ilegales. Por ejemplo, se establecen distintos escenarios en el caso del porte ilegal de armas en lugares públicos. Se establece si la persona no tiene uno de los 3 requisitos o los 3 requisitos que se tienen que tener para tener, bueno, se aumentan las penas. Por ejemplo, en el caso se aumenta la pena si la persona tiene el título habilitante vigente de registro de posesión, pero no tiene porte de armas, se va de 3 a 18 meses de prisión. Hay aumento de penas en el caso de que le falte, tenga el título vigente, pero no figure en el registro de posesión el arma ni tenga porte de armas, bueno, de 12 a 24 meses y así sucesivamente. Título, registro y porte son los 3 requisitos. Exacto, los 3 requisitos, y en el caso, por ejemplo, de una pena más grave de 2 a 4 años de cárcel, es para la persona que lleve un arma de fuego a un lugar público sin título habilitante vigente, ni registro, ni posesión. Entonces, se establecen penas en el caso de porte de armas sin alguno de estos permisos, pero no solo eso el proyecto. Por ejemplo, también se aumentan las penas en el caso de que una persona de alguna manera modifique las armas o las municiones para aumentar la letalidad. Esto sucede bastante. Hasta ahora las penas eran, por ejemplo, de 3 a 18 meses por esto. Esto ahora se aumenta y va a ir de 2 a 4 años, entre otros temas. También van a haber aumento de penas, y esto lo menciona al pasar, para el tráfico interno de armas y para el tráfico internacional. Se van a aumentar también las penas en esos 2 delitos, y también va a haber agravantes en el caso de que se vincule a una organización criminal, digamos, porque lo que se está intentando también es justamente apuntar contra el crimen organizado. Esta es una discusión parlamentaria que se viene porque estamos hablando del ingreso de un proyecto de ley, de momento con apoyo o con sustento oficialista. Habrá que ver qué marco de acuerdos puede alcanzar el oficialismo. Tiendo a pensar que este es uno de esos temas que puede generar divisiones o formas de posicionarse que capaz que rompen un poco lo habitual o lo tradicional, pero no me quiero adelantar, y en los próximos días aparte vamos a profundizar en el abordaje. Hay otras discusiones parlamentarias que en este caso no son para adelante, sino que ya se dieron, porque la ministra de Salud Pública, les cuento, pasando al segundo tema, estamos hablando de Cristina Lustenberg, aseguró que no hubo ningún tipo de apartamiento de las normas en el caso de la anestesista condenada por mala praxis. Lustenberg compareció a la Comisión de Salud Pública del Senado para explicar la actuación del Ministerio en el caso de la muerte de Soledad Barrera, recordemos, médica pediatra que falleció tras una situación de mala praxis. Por su muerte fue condenada a 2 años de prisión en régimen de libertad a prueba por homicidio culpable la anestesista María Inés Miralles. Y la Comisión Honoraria de Salud Pública la inhabilitó a esta profesional por un periodo de 5 años. Lustenberg dispuso la disminución de esa sanción a 3 años. Y eso es lo que la oposición y también gente que no integra el Parlamento, vinculada a determinados estamentos de la salud, ha cuestionado, y esto es lo que motivó la convocatoria de Lustenberg al Parlamento. Bueno, con respecto a lo que resolvió justamente el Ministerio, ¿no?, esta disminución de la sanción a 3 años, reduciendo el tiempo de inhabilitación de la profesional involucrada, la ministra dijo en el Parlamento, cuando le preguntaron y le pidieron explicaciones, que se comparte la decisión de la Comisión Honoraria en cuanto al fondo del asunto, esto es, atribuir responsabilidad a la doctora Inés Miralles respecto a los apartamientos constatados en el procedimiento quirúrgico llevado a cabo en relación a Soledad Barrera, o sea, la persona fallecida, pero señaló que la decisión se tomó según los principios de discrecionalidad, proporcionalidad, razonabilidad y de individualización de la sanción. Por lo pronto, este es un segmento en el que simplemente resumimos algunas noticias. Sabemos que en la oposición, legisladores
muy interesados en las explicaciones de la ministra. Después de estas explicaciones, no quedaron satisfechos. Sí, en concreto, el senador nacionalista Martín Lema calificó como decepcionante las explicaciones y dijo que en un caso de mala praxis en el que la profesional que intervino lo confesó en sede penal, recordemos que ella confiesa, hace un acuerdo abreviado, aún no queda claro por qué redujo la sanción a 3 años. Cambiamos de asunto, pero seguimos en el Parlamento. La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de ley integral de empleo. Al incorporar algunas modificaciones en la redacción, el proyecto que había sido aprobado en el Senado a comienzos de mayo va a volver a tratarse en esa Cámara para su sanción definitiva. El equipo económico ya accedió a otorgar el presupuesto que se requiere para que el proyecto, en caso de que sea aprobado y pase a ser ley, se pueda cumplir. Estamos hablando de $10 millones para la ejecución de lo dispuesto, que entre otras cosas es el establecimiento de un régimen de estímulos para la contratación de personal y en el caso de jóvenes de entre 15 y 24 años en una situación de desempleo continuo superior a 3 meses, también se prevé otorgar un subsidio de hasta 1/4 de las retribuciones mensuales, o sea, del salario, que aumentará hasta 1/3 en el caso de las mujeres, porque allí se contemplan otras vulnerabilidades que hacen más difícil, en el caso de las mujeres, el acceso al mercado laboral. Pero no solamente eso regula este proyecto de ley, también se disponen subsidios para personas afrodescendientes, trans, en situación de discapacidad y recientemente liberadas del sistema penitenciario, y en este último caso se propone que las empresas que contraten a personas puestas en libertad hasta 3 años de su liberación podrán acceder a un subsidio de hasta el 80% de las retribuciones mensuales. Ahí está, ahí digamos, por eso se llama proyecto de ley integral de empleo, medidas orientadas a distintos segmentos de la población que tienen dificultad para acceder al mercado laboral, o sea, para tener un trabajo. La agenda del día, saliendo de nuestra agenda, incluye a mediodía una nueva etapa o instancia del programa Más Barrio, ¿no? Este programa que apunta a resolver asuntos de seguridad, bajar la violencia en ciertas zonas que se entiende son más conflictivas que otras, mediante la intervención del Estado, no solo con personal de seguridad policial, sino con políticas de infraestructura. Está vinculado a todo esto el Ministerio del Interior, sí, pero también el de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Bueno, hoy es ampliación de un programa que ya se está desarrollando en Cerro Norte, irá al departamento de Canelones, puntualmente a la zona de Corfrisa, en la ciudad de Las Piedras. Sí, van a concurrir el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y los ministros del Interior Carlos Negro y de Vivienda Tamara Paseiro, y a las 16 horas el plenario de la Cámara de Diputados va a aprobar el acuerdo Mercosur-EFTA. Sí, claro, esa organización de países europeos que no son parte de la Unión Europea, con la que el Mercosur ya alcanzó un acuerdo, y da la impresión de que el Parlamento uruguayo, como pasó en el caso del acuerdo Mercosur-Unión Europea, va a ser el primero de la región en ratificarlo. ¿Qué tiene nuestra agenda previsto para hoy? Bueno, estamos cerca del puerto y hablaremos en un rato del puerto de Montevideo. Sí, ya está en estudio Jorge Gandini, director de la oposición en la Administración Nacional de Puertos, para hablar y retomar un tema del que hemos hablado, que tiene que ver con el dragado en el puerto. Sí, se tomó la decisión hace algunos meses de aprovechar o de emplear o hacer uso de las posibilidades que da un acuerdo ya existente con un consorcio empresarial chino para realizar determinadas obras vinculadas al dragado y al mantenimiento del puerto. Asunto que abordamos hace cuestión de 10 días, 11 días creo, a comienzos de este mes, con un dirigente del SUPRA, el sindicato único de quienes trabajan en el puerto y ramas afines, y que hoy abordaremos con Gandini, Jorge Gandini, porque es integrante del directorio en representación de la oposición. Este tema lo seguiremos abordando y la idea también es tener en algún momento la opinión de la mayoría en el directorio. Además de eso, va a andar por acá Lucas Silva, porque va a ser el habitual seguimiento de lo que se discute en la Comisión Especial Parlamentaria que está investigando la compra de las patrulleras OPB a Cardama. Esta semana fue visitada por integrantes del estudio del Piazo, el que asesoró al Ministerio de Defensa Nacional en el proceso previo a la firma del contrato, y hay cosas muy interesantes que surgen de esa comparecencia de los abogados involucrados, así que Lucas vendrá con todo eso después de las 10 de la mañana. Y también vamos a tener un contacto telefónico con Agustín Mazzini, diputado del Frente Amplio, por el tratamiento de un proyecto de ley sobre regulación de usos de celulares en los liceos. Es un tema que está cada vez teniendo más agenda pública. Ayer en el plenario de
de Diputados. Hubo una exposición del diputado que lo está impulsando, Maximiliano Campo, sobre esta temática y bueno, nos vamos a meter. Maximiliano Campo es diputado del Partido Colorado. Exacto. Mazzini es diputado del Frente Amplio, que sigue estos temas con interés. Hoy tendremos ese abordaje en un momento de esta mañana que entonces viene muy cargada, y yo no sé si no tendrá incluso algún mensaje de gente diciendo si Argentina está para ser campeona del mundo, ¿no? Por ejemplo, porque Sí. es uno de los tantos temas que mencionamos. Nos llegó un mensaje de un oyente que nos dijo que él obviamente hincha por Uruguay, Sí. pero en caso de que Uruguay no siga adelante, siempre le simpatiza a Argentina. Mirá vos, hay una parte de la población uruguaya que no tiene problemas con que Argentina, a los vecinos del Plata, les vaya mal. Hay otra que dice, no, de ninguna manera. La rivalidad del Plata hace que, más allá de lo que se pueda sentir en términos nacionales, en lo deportivo en particular o en lo futbolístico, haya que tomar la otra decisión, que es no hinchar precisamente por Argentina. Así que es una cuestión que, como el Río de la Plata divide, bueno, hay quienes dicen que une, depende de cómo se quiera ver, ¿no? En este caso hay algunos que se unen y hay otros que eligen la división y la competencia, aunque no sea en un partido directo con Uruguay, porque en definitiva Argentina está en un grupo, Uruguay está en otro, aunque no hay que descartar que se puedan cruzar en este mundo. Me encantaría, más adelante. Es un escenario que puede llegar a darse en los 16avos de final. Pero bueno, despacito. Falta. Primero tenemos que clasificar. Exacto. Argentina ya tiene 3 puntos, Uruguay tiene uno solo y falta mucho todavía de la fase de grupos. Tiempo de pausa y ya venimos con la primera entrevista del día para hablar del puerto de Montevideo. Tus hijos ya no te piden plata para salir con amigos. Ahora quieren manejarse con tarjeta. Y Gales tiene la solución. La tarjeta efectiva se saca rápido y se carga rapidísimo con el monto que quieras. Pueden controlar los movimientos vía web y usarla en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Dale a tus hijos la posibilidad de administrar sus propios gastos. Tarjeta efectiva Gales. Tus hijos cambiaron y eso es más libertad para vos. Gales 50 años. El cambio te favorece. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Y si además de cuidarte, te dan más pagando menos, en El Círculo tenés beneficios que hacen la diferencia. Menores tiempos de espera, órdenes gratis, emergencia móvil de SWAT por 6 meses gratis, más 3 meses con 50% de descuento y mucho más. Porque cuidarte es importante. Y si tienes beneficios, mucho mejor. Si tu cédula termina en 6, afíliate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. ...9:23 de la mañana, 9:23 de la mañana de La Diaria. Contexto, la Administración Nacional de Puertos decidió acudir al contrato que tiene vigente desde el año 2018 con un consorcio chino para iniciar a principios de junio, o sea de este mes, trabajos de dragado en el puerto de Montevideo, avanzar con el dragado en varias áreas de la terminal portuaria y en la profundización a 14 metros en toda la extensión del canal de acceso, antepuerto, áreas de maniobra y otras zonas de la terminal. Para tomar la decisión de recurrir a esas empresas privadas, estamos hablando de un consorcio, la ANP evaluó que carece de recursos propios para realizar esa tarea. Y acá hay que
agregar algo que hace al contexto que amerita esta decisión. Según un estudio de diagnóstico hecho por la Administración Nacional de Puertos, el atraso en los trabajos de dragado genera dificultades, por ejemplo, en el tránsito de embarcaciones en algunas áreas. Esta decisión, ustedes lo saben, si es que nos escucharon hace unos días atrás, es cuestionada por el Sindicato Único de Trabajadores Portuarios y Ramas Afines, el SUPRA, con cuyo secretario general, Alejandro Díaz, hablamos a comienzos de este mes. Y lo que queremos, entre otras cosas, aclarar en la entrevista que ya empieza es qué piensa la oposición, o por lo menos la oposición representada en el directorio de la ANP, donde el lugar de la oposición le pertenece a un integrante del Partido Nacional, Jorge Gandini, entre otras cosas ex legislador, que ya está en los estudios de la Diaria Radio. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, buenos días, un gusto estar con ustedes. El tema quedó planteado y entonces la primera pregunta que quiero hacerte es, o apunta a conocer cuál fue tu postura cuando se decidió hacer uso de este acuerdo existente con el consorcio chino para realizar estas tareas en el puerto de Montevideo. ¿Qué postura tenés con respecto a eso, puntualmente? Nos han empujado hacia eso, ¿verdad? Ese es el problema. Uno tiene que cumplir con sus obligaciones. ¿Qué es la Administración Nacional de Puertos? Administra el piso. Somos una gran inmobiliaria. Nosotros no ejecutamos tareas, no tenemos grúas, personal de carga, no está aquel diseño previo al 92. Hay una organización que concede a través de permisos, a través de permisos de almacenaje, a través de autorizaciones a los operadores o concesionarios, toda la operativa portuaria. Pero tenemos que brindar ciertas condiciones. El piso, el asfalto, la iluminación, la seguridad y además la profundidad. Nosotros tenemos compromisos de que un barco pueda ingresar al puerto a través de un canal que tiene que tener 13 metros y el barco sabe que puede cargar lo necesario para recorrer esa carretera que está por debajo del agua, que tiene 51 kilómetros, y tiene allí la posibilidad de hacerlo con una carga que le permita calar 13 metros. Y luego tiene que encontrar esa profundidad o la que está autorizada en los muelles. Los muelles son distintos. Hay muelles muy viejos, muy antiguos, que están fundados a 10 metros. O sea, no podés ir más abajo de eso, pues se te cae el muelle. Otros a 12, el más moderno, el C, a 13. Y el barco viene a hacer esa carga, pero se encuentra que el de 13 después tiene 11,5 y por lo tanto se va con menos carga y reclama con razón y con derecho porque yo le cobro por eso, pero no puede completar esa carga. ¿Y ahí qué pasa? ¿Falta dragado? Falta dragado, por supuesto. Ayer entró un expediente del jefe de Puerto de Montevideo reclamando que tomemos medidas de dragado para otra cantidad de muelles que están a mucho menos de lo que está previsto y por lo tanto el barco toca fondo antes de empezar. Cuando un barco atraca, arrima de costado, ¿verdad? Lo lleva el remolcador hacia el muelle y cuando arrima de costado, arrima sedimento al muelle. Por lo tanto, cada tanto con una suerte de rastrillo hay que sacar ese lodo que se acumula y una draga de succión más afuera, que no puede dragar con succión a pie de muelle porque lo descalza, hay que sacar el lodo y llevárselo con... Eso no lo hacemos. Eso es un trabajo de mantenimiento básico, tiendo a pensar. Es que el dragado es mantenimiento. Nosotros gastamos $28 millones con los chinos, que lo pagamos en el 25, que se hizo en el 24... para llevar todo el antepuerto a 13 metros. ¿Qué es el antepuerto? El antepuerto es lo previo a los muelles. Ya está dentro del abrigo de las escolleras, pero está lejos del muelle. Eso lo hicimos, se lo hizo la administración, pero si después no lo mantenés, la naturaleza hace el trabajo exactamente contrario. Va atrayendo sedimento y va tapando lo que dragaste. Es decir, que el dragado tiene que tener una acción de profundización y de mantenimiento. Eso pasa con los canales y pasa con toda la zona de antepuerto y pasa con los muelles. Me quedé pensando en algo que dijiste al comienzo de la entrevista, casi que en las primeras palabras de tu primera respuesta. Nos han obligado, claro, o nos han llevado. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿De dónde viene esa obligación? La propia organización y el propio modelo de gestión de dragados. Nosotros gastamos $30 millones, 30 y pico de millones de dólares en dragado, sin contar lo que se invierte o se ha invertido en el equipamiento. No te cuento lo que sale las dragas, te cuento mantener las dragas, subir víveres y el abastecimiento que una draga necesita, salarios, combustible, que ahora lo estamos pagando más caro, bastante más caro. Eso nos cuesta ese volumen de dinero. Si tuviéramos un resultado
proporcional a eso, bueno, estaríamos bien. Lo que pasa es que no dragamos. Lo que pasa es que las dragas o no funcionan o por alguna razón no salen. Y ese es el modelo que tenemos de gestión. Por eso hemos denunciado el convenio laboral que teníamos. Yo me hago cargo, lo firmó la anterior administración, pero ese convenio recoge una práctica que se venía aplicando por resoluciones desde hace muchos años, se transformó en un convenio y el convenio desestimula el trabajo. Es al revés, desestimula el trabajo, porque se gana muy bien todo el personal de dragado, pero da lo mismo que trabaje o que no trabaje, da lo mismo, gana lo mismo. El modelo anterior era ganás tu salario, que es bueno, y si estás navegando, ganás un plus. Ahora, si no estás navegando, lo ganás igual. Ahora, es interesante eso. Vos tenés una visión crítica de algo firmado durante un gobierno del Partido Nacional. Yo digo que ese convenio que se firmó al final de nuestro gobierno desestimuló el trabajo, pero también es verdad que recogió una vieja práctica que no se hacía por un convenio, pero se hacía por resoluciones que se renovaban permanentemente. Eso hace que si una draga, nosotros tenemos 3 dragas, para los oyentes. La draga es un barco de 100 metros o más, que tiene una alcántara, es decir, tiene una gran olla adelante donde deposita el lodo que va succionando del fondo y luego se traslada a una zona autorizada donde vierte ese lodo. De esas 3 dragas hay una, la 9, la que está en el medio, tenemos el Forte, la más vieja, la draga 7, que es del 70, que aguanta, pero está para salir de funcionamiento. Del año 70. Es del año 70, es la menos eficiente, es la más pequeña, pero es la que viene aguantando. Tenemos la 9, que está en el medio, y la 11, que es una especie de Frankenstein que hicimos, porque en un acuerdo en su momento con el sindicato del UNRWA, se compró una parte, la otra se armó acá, salió $60 millones, carísima, con muchos problemas en ese armado que se hizo. Pero esa también está funcionando, tiene que parar ahora por un par de meses, porque hay que hacerles mantenimiento. La 9 no funciona, yo entré en mayo del año pasado, no la vi navegar nunca, entró a dique, se gastó plata, sigue a muro, esa no trabaja, tiene personal, pero no trabaja. Ese personal o el de otros, cobran lo mismo. La draga va a salir, pero le faltó el ayudante de cocina, son 31, ojo, cuando veas la draga de los chinos, cuando veas la draga vas a ver 12, 16 arriba. La nuestra tiene 31, tanto que cuando se hicieron estas dragas o vinieron, hubo que agregarle camarotes, porque tienen arriba 3 tripulaciones de 10 personas cada una, que trabajan 8 horas de las 24, para que la draga esté trabajando las 24 horas, es decir, succionando y volcando todo el tiempo. Trabajan 4 horas, descansan 8, 4 horas, descansan 8. Y se embarcan durante varios días. De jueves a jueves. Una semana de corrido. De jueves a jueves, una semana descansan, una semana se embarcan. O sea que deberían trabajar 14 días. Pero si cuando va a salir la draga y ya le cargaste el alimento y todos los víveres, el ayudante de cocina no vino, no apareció, se enfermó, la draga queda a muro, porque el sindicato y el régimen hace que no puedan. Bueno, esa gente se tiene que alimentar, te van a decir ahí. Arriba la draga no. ¿Eso se debería hacer en otro lado? ¿Cómo bueno, es eso? ellos hay una cantina muy importante adentro del recinto portuario para todos los trabajadores de la ANP que están adentro del recinto y se les dan lo que se llaman 3 marcas. La marca es, vas, te ponen una marca, tenés derecho a 3. No quiero hablar de otros temas ahí porque nadie come 3 veces en el día, en 8 horas. La marca te queda, después la cambiás por una colita de cuadril, qué sé yo. Lo cierto es que cada marca a la ANP le sale 500 pesos. ¿Cómo es eso? Te queda la marca y la cambiás por una colita de cuadril. Es eso. La cantina, ¿quién le paga la cantina? La ANP, no vos, el trabajador, el ANP. ¿Y cómo le paga? Bueno, por cuántas veces dio un servicio. El servicio se lleva lo que le llaman una marca. A mí me corresponde, todo el mes tengo, en la ANP, en las oficinas y demás, y los demás funcionarios tienen una marca por día. Pueden almorzar una vez. La gente de Dragado tiene 3 marcas. ¿Eso está establecido así, a texto expreso, en el convenio laboral? No en el convenio, pero sí en las resoluciones. Ahora, se les permite eso, pero digo, si no come la draga, come en el puerto. Eso no tiene ningún problema y come bien. No debería estar consumiendo lo que está en la draga, porque si no pueden salir porque no tienen cocinero, entonces explícame cómo hacen para cocinar en el muro. Alguien cocina. Pero navegar no. Ha estado 7 días parada una draga porque no viene. El otro día salió la draga 11.
Salió a las 9:30 de la noche porque hubo dificultad, pero hasta que no estuvo toda la tripulación, el gerente no la largó. 9:30 de la noche largó cargada. El viernes de mañana estaba la draga ahí, fondeada. ¿Y qué pasó? No, lo que pasa que el cocinero se le enfermó la esposa y se acogió al día de licencia por pariente enfermo. Hubo que volver. Sale una plata volver. ¿Pero vos estás en desacuerdo con ese beneficio en particular? Yo estoy en desacuerdo con que no draguen. Lo que yo te voy a decir es que lo que te cuenta todo el mundo es que se enfermaba el cocinero y había un marinero que decía, yo cocino, porque había que salir. Había que salir porque cobrabas saliendo. Ahora cobras igual. Ese es el régimen que nosotros estamos revisando en un nuevo convenio laboral. Nadie dice tienen que ganar menos. Y ganan muy bien. Nadie dice tienen que ganar menos. Hay que estar arriba de la draga. Pero dice eso es trabajando. Si por alguna razón no trabajás, bueno, cobrás tu salario, el que te corresponde, que también es bueno. Ahora, pero el plus por dragar, como no dragaste, no lo deberías cobrar. Cuando estuvo acá Alejandro Díaz... Y eso es unánime, ¿eh? Sí. Eso digo, tú preguntabas, ¿qué opina la oposición? En este tema hay un frente interno en la dirección y las gerencias, unánime. Oficialismo y oposición en este tema no tienen diferencia. Ahora, quiero acotar lo siguiente. Cuando estuvo acá Alejandro Díaz, el presidente del SUPRA, del sindicato, él dijo, más allá del detalle de las cuestiones vinculadas al servicio de alimentación, digamos, corriendo eso, él dijo que muchas veces no se puede cumplir o no se trabaja el tiempo que se debería trabajar, no por culpa de las y los trabajadores, sino por culpa de estas falencias que hay, por ejemplo, en la situación de la flota de dragado, como diciendo, nos echan la culpa o le echan la culpa a un acuerdo de que el nivel de productividad y por ende el servicio, las tareas de dragado no sean las adecuadas o las suficientes, cuando en realidad nosotros en general estamos, pero hay embarcaciones que deberían estar prontas que no están prontas. El en general es muy relativo, porque todo esto que te conté pasa habitualmente, que la draga no sale porque le falta un tripulante. Y hay tripulantes de otras dragas que por razones gremiales no aceptan que suban. Y esto ha pasado ya un sinnúmero de veces. Es verdad que el equipamiento tiene dificultades y que a veces está roto. Es verdad. Bueno, si no se navega, no se cobra. Estás a las 8 horas y en el muelle no tenés otra tarea para hacer, estás a las 8 horas, vas a la cantina, comes y cobras tu salario. Si subís al barco, cobras un extra, porque así está la compensación del régimen de red, es por eso. Si yo retiro ese mecanismo de estímulo al trabajo, lo que termino generando es un estímulo al no trabajo porque me da lo mismo. Y se rompen mucho las dragas y hay muchos problemas. Y a veces una draga porque le falta un elemento en los víveres o lo que sea y no sale. Ahora, Jorge, pensando en otros aspectos para no quedarnos solo en esto y mirando hacia adelante, aporto un dato que ya manejamos cuando vino Díaz. Según un estudio diagnóstico que cité en la introducción a la entrevista, hecho por la ANP, para este quinquenio, o surge, entre otras cosas, que para este quinquenio se apunta a una inversión en dragado con medios propios, o sea, con dinero público, de algo más de 62 millones, casi 63 millones de dólares, y con medios privados, o sea, a través de servicios de otras empresas, por 52 millones de dólares. Dos preguntas en una. Estos números, esto ya es una decisión tomada a nivel de directorio. Y la segunda, como director opositor, ¿vos qué pensás de estos números y de este plan? Primero, hablaste del quinquenio. En el quinquenio están los 28 millones de dólares, están ahí, que pagamos a esta misma empresa que estamos volviendo a contratar. Del consorcio chino. Del consorcio chino. O sea, lo pagamos en esta administración, se dragó en la pasada. Luego, ahora tenemos como la licitación que se hizo en el 2018, sí. Se adjudicó en el 19, tiene metros cúbicos, porque es una licitación por metros cúbicos todavía posibles de usar, se volvió a llamar a esta misma empresa, que va a llegar ahora el mes que viene. Y vamos a gastar unos 20 millones de dólares. O sea que gastaste 28, más 20 te da 48, yo hablé de 52 con medios privados. Ponele que sí. Te van a quedar unos 14 libres. Y bueno, lo que pasa es que después hay que contratar a veces ese rastrillo, que no lo tenemos nosotros, para que saque de pie de muro y demás. Pero hay una inversión en lo privado. Y estás hablando del quinquenio. O sea, en realidad es muy poca plata. ¿Es para Montevideo, Puerto de Montevideo, esa inversión?
No, puede estar incluyendo alguna otra. Ahora se va a hacer un pequeño dragado en La Paloma. Bueno, pero ese es un dato, porque entonces no es solo plata para el puerto de Montevideo, que es del que estábamos hablando. Sí, pero fundamentalmente sí. Lo hacemos ahí con recursos públicos, con otras dragas que sirven más para el río, para otras zonas. Pero el grueso del problema está en el puerto de Montevideo. También es verdad que gastamos 30 millones de dólares por año en el público. Si hablas de quinquenio, gastamos 150 millones de dólares. Bueno, con esa plata tendríamos que estar haciendo una cantidad que no hacemos. Cuando es mucho en el dinero. público, ¿a qué te referís? A que lo que gasta la ANP en salarios, combustible, víveres, etcétera, son unos 30 millones de dólares por año. Entonces, ¿está presupuestado? Sí. ¿Está la plata? También. Lo que yo necesito es el resultado. Y si no lo tengo, como estoy obligado a cumplir con determinadas profundidades, lo tengo que hacer de otra manera. Y ahora, le guste o no le guste al sindicato, a la mayoría o a quien sea, tenemos que salir a contratarlos. No hicimos una licitación porque tenemos una licitación larga del 2019 que tiene todavía posibilidad de ser usada. Porque si no, hoy ya estamos teniendo problemas graves en algunos lugares, graves, ¿eh? Y no estoy hablando del canal de acceso. El canal de acceso está fuera de todo esto. ¿Por qué? Porque ese es otro dinero, porque se ha venido manteniendo más o menos, y hay unos 13 metros que se hicieron en la administración pasada que se mantienen. Para ir a 14 metros, que este es el compromiso, ahí hay que encontrar otro tipo de solución. Para encontrarlos, hoy tenés 51 kilómetros y te encontrás con la profundidad natural de 13 metros. Para ir a 14 es un canal que va a tener que agregar unos 10 kilómetros más. O sea que hay que hacerlo más largo, y hay que abrirlo 1 metro más. Quizás haya que ensanchar en algún lugar la solera. La solera, imaginemos que un canal es una carretera por abajo del agua que sube en terraplén hasta encontrar la profundidad natural. Quizás esa solera en algún punto haya que ensancharla. Hoy tiene 140 metros. Pero solo el hecho de hacer los 61 kilómetros y a los 14 metros tiene un costo importante y además tiene que estar garantizado el mantenimiento, porque si yo gasto una fortuna para ir a 14 y después no tengo equipamiento o modo de mantenerlo, a los 2 años estoy en 13. ¿Y eso cómo se sostiene? ¿Con qué recursos se hace algo así? Bueno, este es un tema que requiere una ingeniería financiera importante. La ANP hoy no tiene esos recursos. Estamos viendo, estamos trabajando. Yo creo que hay una decisión tomada a nivel del Poder Ejecutivo de que esto suceda. Se lo escuché decir a Odón en el almuerzo que hizo en ADM. Obviamente la ministra de Transporte está en el mismo camino. Hay que encontrar los recursos. Ahora, cuando lo pones en la general, vos decís, gastamos 3.500 millones de dólares en el gobierno pasado en rutas, carreteras y puentes. Y en este se habla de algo más de 2.000 millones de dólares. Está bien, ¿esto cuánto sale? 100. Bueno, es una carretera, no se ve. No tiene semáforos, pero es la principal carretera porque buena parte de nuestra exportación e importación termina en el puerto y tiene que poder salir y tiene que poder entrar. Y si un barco tiene 1 metro más, el flete se abarata porque pone mucho más contenedores, mucho más granos, mucho más celulosa en ese mismo barco porque puede calar más. Las 3 terminales que tenemos, TCP, la de contenedores, TGM, la de granos, la de UPM, tienen obligación de dragar sus 50 metros del muelle, los dragan ellos a su costo. Y ellos mantienen la profundidad y el barco ahí no tiene problema. Pero después se encuentra con un embudo. Si ellos tienen 14 metros, pero el canal tiene 13, bueno, pueden cargar 13. Y si tiene 12, pueden cargar 12. Nosotros tenemos que ir hacia ese tema. Es la principal obligación que tenemos. Tenemos casi 200 funcionarios para eso. Tenemos equipamiento. Gastamos un volumen de dinero muy importante. Somos el principal consumidor de combustible marino fuera de la pesca, lo que se llama ROW-NAVE. O sea, de todas las embarcaciones con bandera nacional que no están en la pesca, el principal consumidor es la ANP. Ahora tenemos... Yo no lo vi todavía en la factura, pero va a venir una factura diferente, porque hasta marzo el precio del combustible naval, marino, era un precio igual al del gasoil en el surtidor de la estación de servicio. A partir de allí aumentó 85%. Por decretos, la administración, el gobierno, ha resuelto, creo que acertadamente, seguir subsidiando en relación al precio de paridad la pesca. Pero decidió, eso lo hizo en abril,
pero decidió a partir de mayo solo la pesca. Y por lo tanto, ROUNAVE, todo lo demás, pagamos el 85% más. ¿Entendés que el subsidio debería extenderse a la actividad de la ANP? Lo que yo sé es que a mí me va a costar $1 millón más el cargar las dragas para navegar. No, está bien, pero la pregunta es sale más cara. Si como director opositor vos has hecho el planteo de hacer gestiones anti-ANCAP para que eso se revea. Es integral, no, es integral. Yo no pongo un peso más en dragado, no estoy votando un peso más para dragado hasta que no se firme el nuevo convenio, porque es tirar plata a un agujero. O sea, definamos cuál es nuestro grado de eficiencia para obtener el resultado que estamos obligados a obtener. Yo no puedo gastar $30 millones y tener que contratar a los chinos para hacer lo que no hago yo. Jorge, porque no me sale 30, me sale 50. Vamos a estructurar la entrevista en 2 bloques. Yo quiero cerrar el primer bloque hablando de algunas cosas que dijo Díaz, el dirigente sindical acá, pero que también declaró Mendiondo, el vicepresidente de la ANP, el Frente Amplista, a búsqueda hace capaz que un par de meses, que apuntan a explicar algunos de los problemas actuales en función de lo que se hizo o no en la gestión anterior. Por ejemplo, Mendiondo enumeró que durante el gobierno pasado no hubo paradas para hacer el mantenimiento debido en la flota de dragas, no hubo gestión de dragado, hubo falencias en todo caso en la gestión de dragado, y por ende se atrasó lo que apunta a alcanzar el dragado a 14 metros y tampoco hubo suficientes o las debidas previsiones presupuestales. En el sindicato o desde el sindicato se apunta a algo similar. ¿Qué visión tenés con respecto a cómo gestionó estas cosas la ANP en el quinquenio anterior? Bueno, yo creo que hay que mirarlo también más integralmente. Nosotros estamos pagando el viaducto. 1,8 kilómetros de un viaducto que pasa por afuera del puerto. Es una especie de antelarena. Está fuera de nuestro giro. Nosotros podemos invertir dinero dentro de los recintos portuarios, no afuera. ¿Te referís al viaducto que se hizo en el marco del acuerdo con UPM por la segunda planta de celulosa, el que está en la Rambla Portuaria? Bueno, sí, pero si era para que entrara el tren, hacíamos un viaducto de 200 metros. Hicimos 1,8 kilómetros, resolvimos un problema del Ministerio de Transporte, fue la gestión Rossi, y resolvimos un problema de Montevideo, la entrada desde el oeste a la ciudad. Eso está fuera de nuestro recinto y lo pagamos nosotros, con ahorros que teníamos en el banco y con préstamos que vamos a pagar hasta el 2034, que nos llevan, no sé, debemos estar en 6, 8 millones de dólares por año para pagar eso. Obviamente que eso comprometió una cantidad de recursos de la administración y siguen comprometidos. Dragado sí se hicieron varadas, sí se hicieron mantenimientos. No podés estar 5 años sin tocar las dragas, que son equipos muy viejos, varan cada tanto, se hacen mantenimientos de equipo. El problema yo creo que no lo tenemos ahí. Yo te escuché decir acá, o lo escuché a Alejandro en la entrevista que le hicieron, hablando de que el director de la oposición quiere privatizar. No. Eso lo dijo Díaz, sí. Creo que empujan a la privatización. Por unanimidad fuimos a contratar a los chinos porque tenemos que cumplir. ¿Eso es privado? Sí, pero si no lo hacemos nosotros, ¿cuál es mi visión? Tiene que haber un dragado público, reducido y eficiente, que nos permita mantener la profundidad dentro del recinto portuario. El canal es otra cosa, pero ahí a mí me parece que está bien. ¿Para eso necesitamos equipo? Y capaz que sí, capaz que con lo que tenemos no podemos porque están muy viejos. Necesitaríamos una draga más moderna y quizás un equipo de este rastrillo que nos ayude en los muros. Sí, eso, pero me tenés que garantizar que con eso yo voy a dragar. Ahora, si yo agrego eso y después me falta el cocinero y no drago, y gasto millones de dólares anuales en salarios, pero no los veo en el resultado, entonces yo me lo tengo que cuestionar. Si no lo puedo hacer de una manera, lo tengo que hacer de otra. Yo tengo que cumplir con esa obligación. Bueno, esa es la diferencia que tenemos con el gremio, que ahora, vía diálogo, encabezando por Mendiondo, estamos en una bipartita negociándolo. El 9 de agosto vence el plazo. Y si el 9 de agosto no nos ponemos de acuerdo, se terminó el sistema y vamos a las 8 horas. No sé cómo dragamos con 8 horas, pero esta es la decisión que ya le hemos comunicado al sindicato. Tenemos que ponernos de acuerdo en un nuevo régimen laboral para que el dragado sea más eficiente. Son las 9:48, estamos hablando con Jorge Gandini, que integra el directorio, o sea, es director en la Administración Nacional de Puertos en representación del Partido Nacional. Pausa y seguimos. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros.
Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la Celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. ¡Genia, Lucía! Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. ¡Un crack! Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. Durante mucho tiempo pensamos que la salud era solo el cuerpo, pero para estar bien es mucho más que eso. Es dormir tranquilo, es poder hablar con alguien cuando algo te pasa, es pedir ayuda cuando la necesitas. La salud mental importa, y tener un lugar donde te escuchen y te acompañen hace la diferencia. Cuidarse es animar a decir, no estoy bien, y saber que del otro lado hay alguien que te escucha. En el Círculo, la salud mental hace la diferencia. Si tu cédula termina en 6, afíliate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. ¡Dale! ¡Barra reversa! Bueno, vamos con todo, ¿eh? 2 cimientos van acá y 2 acá. Ponete por los cimientos, muy firme quedarán. La obra que vos ves, seguro queda acá. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. 9 horas con 51 minutos de la mañana, 9 horas con 51 minutos de la mañana de la diaria, segundo bloque de la entrevista, de la primera entrevista del día, hoy con Jorge Gandini, director de la Administración Nacional de Puertos, en representación de la oposición, en su caso, del Partido Nacional. Abordamos distintas discusiones en el bloque anterior vinculadas a la realidad del puerto de Montevideo y de cómo afrontar el desafío y la necesidad del dragado, y hay posiciones divergentes, por lo menos, entre lo que vos decías y el sindicato. Una cosa más. Sin terminar, para terminar. Lees hoy, mirás la prensa internacional especializada y da cuenta de que Santos comenzó su dragado a 16 metros. El puerto de Santos en Brasil. Y Río Grande también. Es decir, los puertos necesitan profundidad porque los barcos son cada vez más grandes. Así que son cada vez más anchos, son cada vez más largos. TCP está haciendo muelles para recibir barcos de 400 metros con calados más profundos. Si no tenés eso, el barco sigue de largo. No puede entrar. Va a otro puerto, deja tu carga ahí. Nosotros tenemos que ser el último puerto de aguas profundas del Atlántico Sur. Buenos Aires tiene 10 metros, no puede tener más. No hay manera de que tenga más de 10 metros y medio. La naturaleza nos ayudó, pero tenemos que dar ese servicio. Muelles acá. Bueno, TCP está fundando sus muelles a 17. No quiere decir que drague, pero si un día tiene que dragar, puede hacerlo porque el muelle está incrustado en la piedra a 17 metros. O sea, la capacidad en potencia la tiene, digamos. La tiene y sabe que la tiene, porque tiene una concesión larga y sabe que el mundo va para ahí. Por eso hace esa inversión ahora, porque después no la puede hacer. Nosotros tenemos muelles a 10, 12 metros, no lo podemos dragar más. Tendríamos que tirar el muelle y hacerlo de vuelta. Bueno, tenemos que competir. Dragado es la herramienta estratégica para que las grandes navieras encuentren el camino para entrar al puerto de Montevideo, si no te pasan de largo. Hablando del puerto de Montevideo y pasando a otros asuntos importantes, hubo
durante el quinquenio anterior, digamos, si lo queremos tomar en términos de gobierno, pero bueno, en este caso sacando la cuenta, hace 3 años, un informe del Banco Mundial que reveló un deterioro del posicionamiento del puerto de Montevideo en rankings internacionales vinculados puntualmente al desempeño en el manejo de contenedores, ¿no? Se trata del índice de desempeño de los puertos de contenedores, que colocó a Montevideo en el lugar 384 en aquel momento de un total de 405 puertos, evidenciando un deterioro. Y cuando abordamos esto con justamente el secretario general del SUPRA, él vinculó eso a algunas de las consecuencias asociadas a la extensión de la concesión de la terminal de contenedores a Terminal Cuenca del Plata, TCP, que como siempre aclaramos, es una sociedad en la que hay una parte mayoritaria, 80%, que le pertenece a una multinacional de Bélgica, Catunasi, y un 20% al Estado, porque entiende, por lo menos el SUPRA, que la prioridad que se le otorgó en ese momento, esto ocurrió durante el quinquenio anterior, a Terminal Cuenca del Plata, ha generado esperas de entre 5 y 7 días que han hecho, entre otras cosas, que bueno, algunos barcos, particularmente de Paraguay, hayan elegido operar en puertos argentinos. Nada de eso es verdad. Bueno, pero para ordenar la pregunta, no es así. ¿Cómo se explica la caída en esos rankings entonces del puerto? Primero, el puerto maneja contenedores, pero también maneja otras cargas. ¿Hemos tenido alguna dificultad con contenedores? Sí. ¿Cómo se compone esa carga de contenedores? Por la exportación de nuestra producción y la importación, que es baja porque es un país pequeño, no es Argentina, y con el tránsito y el transbordo. Ahí nosotros tenemos que seguir trabajando para hacer un puerto hub, captar cargas que van a otros lados, llegan a Muros, somos un puerto libre, por lo tanto no pagan impuestos, están como dentro de un territorio exonerado de impuestos, bajan en los muelles, viene de esa línea otro barco que tiene otro destino, vuelve a cargarlos y se los lleva. Eso funciona. Nadie puede pensar que TCP, que está invirtiendo $600 millones con capitales de Catunasi, lo hace para hacer crecer 26 hectáreas, su playa, su explanada y nuevos muelles y nuevas grúas, si no va a haber más carga. O sea, tiene obviamente un plan de negocios para competir y traerla. ¿Qué es lo que cayó? Cayó el transbordo paraguayo, que no deja mucho dinero, pero es muy importante porque agrega volumen. ¿Por qué cayó? Bueno, por un conflicto con MSC. ¿Qué empresa es MSC? MSC es la naviera más grande del mundo, ¿sí? Que tiene una fuerte impronta en la región. Es la que lleva la carga. Paraguay saca casi toda su producción por el río. Hace 2.000 kilómetros por el río Paraná, entra por el kilómetro 0, que es Nueva Palmira, al río Uruguay, sale al río de la Plata. Las barcazas tienen que transferirse su carga a barcos de ultramar, a grandes barcos. Eso se hace en algún puerto, se hace en algún muelle. ¿Los paraguayos mandan la carga por donde quieren? No. La naviera de ultramar le dice, te espero en el puerto de Montevideo o te espero en el puerto de Buenos Aires. Parte de lo que hacían los paraguayos en Montevideo con MSC, que transporta de ultramar el 70 o quizás algo más % de toda la carga paraguaya que viene por la hidrovía, hacía en Montevideo y un día se lo llevó a Buenos Aires. ¿Es más barato Buenos Aires? Bueno, es relativo, tiene 10 metros. ¿Pero por qué se fue entonces? Bueno, yo creo que se fue porque quiere una terminal. No le demos más vuelta. Hoy es noticia otra vez en la prensa de que piden una terminal propia. Como no se la dan, en Buenos Aires tienen su terminal. Es propia, es de ellos. No va a Merckx, no va a Costco, no va. Si van, le tienen que alquilar a ellos. Por lo tanto, tiene su terminal. No es el modelo de gestión uruguayo. No son las navieras dueñas de las terminales aquí. La terminal es de un operador, socio del Estado, que recibe a todas las navieras con un régimen de atraque. No es propiedad de una. Bueno, ellos resolvieron ir a Buenos Aires. Cargan a 10 metros, o sea, no cargan mucho, y luego tienen que hacer top-off, es decir, completar carga en Río Grande, en San Pablo, en otros lugares, porque el barco necesita mucho más carga que esa para atravesar el Atlántico o el océano. Por lo tanto, hay ahí una gestión presionando una decisión del gobierno que el gobierno no puede además tomar. No le puede vender el 20% de su propiedad, la ley dice que es del Estado, y no le ha dado una terminal propia aparte, porque bueno, por ahora se entiende que
no hay carga suficiente para 2 terminales. Bueno, ya iré a ese punto, pero quiero cerrar esta discusión o esta parte de la discusión con lo siguiente. Cuando hablamos de lo que por lo menos en el sindicato portuario entienden es consecuencia de la extensión de la concesión de TCP, yo puse una variable que era determinados tiempos de espera de barcos. Pero vos mencionaste otra variable que surge, que es la cuestión tarifaria, y dijiste que es relativo que Buenos Aires sea más barato que Montevideo. Porque hay quienes dicen que no, que está siendo más barato. Por muchas razones. La tarifa de carga tiene más de una variable, pero las principales son lo que te cobran por día y la cantidad de días que demoran. Porque si vos, para descargar un barco, necesitas 3 días y tenés 5 de esperas, eso te está pasando en San Pablo, quizás más porque está saturado. O pagás un poquito más por día, pero demoras mucho menos. Quizás un barco de carga con contenedores que entra a TCP, con el equipamiento que tiene, la disponibilidad que tiene y los muelles que tiene hoy, capaz que en menos de 24 horas está fuera. Por lo tanto, lo que pagó por unidad en la carga y descarga es mucho más barato que lo que puede haber estado pagando en otro lugar donde demora más. O sea que no es tan lineal este asunto. Y además es con cuánto sale. Si sale con 13 metros de profundidad, cargó una cantidad de contenedores o trajo que quizás en Buenos Aires no lo pueda hacer. Y eso le agrega un costo a la carga. Entonces ahí hay mucho mito, mucha operación en la noticia, desde los intereses de las navieras. Hoy cambió el epicentro. Antes los puertos eran el epicentro. Ahora el epicentro son las navieras, que son las que dicen a dónde van y a dónde dejan de ir, y se han transformado en grandes operadores, no solo portuarios. Tienen trenes, camiones, barcos, terminales portuarias, es decir, son multimodales y son capaces de condicionar mucho la carga. Hablando de las navieras y de MSC, entonces, esta empresa de la que vinimos hablando, quiero abordar un asunto que mencionaste en una parte de la respuesta, ¿no? Pero desde el siguiente lugar, contexto. En febrero supimos que hubo una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿no?, que respondió a un recurso presentado por otra empresa vinculada a la operativa portuaria, Montecón, contra 2 decretos del gobierno anterior. El 114, que otorgaba la prioridad a Terminal Cuenca de Plata, de la que veníamos hablando, y el 115, que aprobó el Reglamento General de Atraque de Buques del puerto de Montevideo. Y si bien en esa resolución el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ratificó la vigencia de buena parte de esas disposiciones, al mismo tiempo resolvió anular una cláusula, la 3.5.4, que impedía el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la instalación de una segunda terminal especializada. Vos recién dijiste, se entiende de momento que en el puerto de Montevideo, ante esta aspiración de la empresa MSC, no hay volumen de trabajo o de operativa que haga necesaria una segunda terminal. Ahora, hoy hay un dictamen de un tribunal en lo administrativo, de la justicia administrativa, que dice que eso se podría hacer si se tomara la decisión. ¿No habría que evaluarlo? ¿No debería a partir de esto el Uruguay empezar un proceso de estudio de esa eventual posibilidad, ya que hay navieras como ese MSC que parece que quieren eso precisamente? A ver, primero, de todo eso que nombraste, vamos a mirar no el medio vaso lleno, sino las quintas partes del vaso lleno, que es que el Tribunal de lo Contencioso confirmó todo lo hecho. Confirmó el reglamento de atraque, confirmó la modalidad, confirmó las prioridades, confirmó todo lo que se hizo en un contrato que llevó mucho tiempo para evitar un juicio de $1.500 millones y que extendió la concesión. También ahí se cae el argumento de Alejandro Díaz de que el problema es la extensión de la concesión, porque si no hubiéramos extendido la concesión, igual TCP iba a estar como 10 o 15 años más, y el problema lo tenemos hoy. La concesión es hasta 2081. Sí, pero era 2050, o sea, como 60. No es problema, no es un problema nuevo, digamos. Pero bueno, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que, además de los 2 decretos que fueron confirmados, hay contratos. Y hay un contrato entre el Estado y TCP, que también le da la estabilidad a TCP de cuáles son las reglas de juego. TCP no está haciendo esta inversión sin saber qué va a pasar después. Hace la inversión porque tiene una regulación firme, estable, que le permite saber que en su proyección hoy invierte $600 millones y los va a amortizar y recuperar en un tiempo. Si le hace una terminal al lado, las condiciones contractuales cambian. O sea que también habrá que mirar el contrato. Lo otro, yo creo que a MSC hay que decirle de una vez por todas, sí o no.
porque MSC busca todas las maneras de tener una nueva terminal y por ahora no lo obtiene. No hay espacio físico en el puerto para una nueva terminal, no hay muelles para una nueva terminal, no hay hacia dónde crecer. Hacia el este está TCP y la Escochera Sarandí, ahí no creces. Hacia el oeste, nuestro recinto termina donde empieza el viaducto, allí frente a Capurro. Por lo tanto, no hay hacia dónde. ¿Dónde vamos a hacer? Se habló de hacer una isla. Buah. ¿Cuál es la carga? La que va a traer MSC. Yo creo que eso no resiste un análisis desde el punto de vista de los intereses nacionales. Ponerse a competir cuando los puertos son carga. Vos andás a ver Fraiventos, Paysandú o Salto, son puertos que tienen una infraestructura espectacular, pero no andan, nada. Unos troncos en Fraiventos, Paysandú a veces, Azucarlitos, Salto se transformó en deportivo, más o menos. ¿Por qué? Y porque no hay carga, porque el camión le gana a la barcaza. Bueno, acá tenemos que analizar cuál es el plan de negocio si fuéramos a hacer una nueva terminal. Y yo no veo el plan de negocio. Entrando en esa discusión, ¿qué opinión tenés con respecto a una idea que ha sido defendida recientemente por el expresidente Luis Lacalle Pou en una actividad en Paraguay en la que estaba Santiago Peña, el presidente paraguayo, de promover un puerto privado que en Uruguay pueda atender la demanda paraguaya? Ya está eso. A ver, la política nacional de puertos no la administra el puerto, la administra el Estado. Es decir, es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, todos los puertos que están fuera de los que nos encomendaron administrar son de la Administración de Puertos. Y la política portuaria también. Si nosotros queremos ampliar, el Ministerio nos tiene que autorizar un albio. Ahora lo vamos a hacer en Fraiventos para una zona deportiva. Punta Arenal Sur, en el río Uruguay, para hacer una operativa probablemente de combustibles, es el Ministerio. El Ministerio autorizó a un grupo paraguayo, argentino, uruguayo, es un consorcio, para tener un puerto que se llama Terminal Puerto Soriano, o sea que depende del Ministerio. En esa terminal, que es como Navios, ¿no? Es como UPM, están al lado de Nueva Palmira, son privados, tienen el régimen de zona franca, no de puerto libre, y los gestiona un privado, y responden a la autorización del Ministerio, no nuestra. Pero estoy de acuerdo, porque por la hidrovía cada vez se trasladan más volúmenes de negocios. Hoy apareció el mineral de hierro. Nosotros andamos en los 8 millones de toneladas, el doble de lo que exportamos de granos. Hoy se mueve en nuestro puerto de mineral de hierro que viene de Corumbá, del corazón de Brasil. Viene hace 2.600 kilómetros, las 16 barcazas que tienen 60 metros cada una, en convoy que empuja un remolcador o un empujador, y entran al río Uruguay, entran a Nueva Palmira. ¿Y dónde se hace la transferencia? En Punta del Arenal Norte, donde hay una estación de transferencia en el medio del río, o en Navios, que es un puerto privado. Ahí el Brasil, la empresa, elige dónde lo hace y lo pasa a barcos de 40.000 toneladas con mayor profundidad que hacen una nueva transferencia en zona alfa, en mar abierto, aquí adelante, y a barcos de 180.000 toneladas. Nosotros captamos una parte de eso. Bueno, eso es nuevo, pero hay minerales nuevos que están viniendo de Bolivia, hay granos nuevos, es decir, hay un volumen, y empieza a haber un volumen de combustible. ¿Por qué? Porque Paraguay importa refinado, ya no refina todo lo que consume y no tiene puertos para que atraquen los buques de ultramar que traen el combustible. Entonces se hace la transferencia hoy en el Paraná, en el kilómetro 171. Quizás podamos hacerlo en aguas uruguayas dejándonos a nosotros la ganancia, pero también en un puerto. Ese grupo que empezó con el interés de hacer un puerto para hacer la misma operación para la celulosa, ese grupo, a través de una de esas empresas, está montando una planta de celulosa del tamaño de la de Paso de los Toros en Paraguay. Y está armando un puerto para sacarla. La saca por barcazas y la tiene que transferir. Va a hacer su propio puerto en Uruguay, en Soriano. ¿Va a hacer ahí otras cosas? Sí, puede hacerlas. Básicamente yo creo que la va a hacer de combustible. Por los que suben y por los biocombustibles que bajan de Paraguay y se exportan a otros países. Eso es muy bueno para el Uruguay. La administración de puertos ahí no tiene injerencia, pero para el Uruguay, para Soriano, genera empleo, genera movimiento, es muy, muy importante. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa inversión. Nació en el gobierno pasado
y la sigue adelante. Nos quedan 2 minutos. Esto es un desafío en términos de síntesis, el tema que voy a traer ahora. Y también entiendo que es un desafío en términos políticos porque vos hoy integrás el directorio de un ente autónomo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con Montevideo, con el Partido Nacional, con lo que resolvió la Junta Departamental hace bien poco. Históricamente ha sido un dirigente blanco de Montevideo muy vinculado o muy interesado en los asuntos departamentales. Y como se sabe, con, entre otros, 2 votos de una parte de la bancada nacionalista, la intendencia o el oficialismo alcanzó la mayoría especial que precisaba para aprobar particularmente 3 proyectos de financiamiento extrapresupuestal para los cuales no tenían los votos asegurados. Hay otro, el cuarto, el de saneamiento, que también tuvo votos de la oposición, pero allí no había discusión. Me refiero a limpieza, calles y veredas. Y esto ha generado toda una discusión en el Partido Nacional al punto tal de que a los 2 ediles que votaron, Joaquín Campos y Nicolás Hernández, se resolvió pasar su caso a análisis y dejar los análisis de la Comisión de Ética Partidaria. ¿Qué visión tenés de todo esto que ha ocurrido? Bueno, el desafío es hablar de política sin poder hablar de política. Así que te lo voy a enmarcar a una cuestión más general, que vale para todo. Yo creo que el Estado puede endeudarse a largo plazo para obras que se amortizan a largo plazo. Es como la vida. Si tenés que hacer un préstamo para pagar el alquiler, está frito. O sea, no podés hacer un préstamo amortizable a 20 años para pagar el gasto corriente del mes que viene. Porque se desfasan, se desencajan. Y ahí es una discusión. Yo creo que el saneamiento es una obra que hay que hacer y que se amortiza a muchísimos años y por lo tanto puede pagarse a muchos años. Se licúa eso. Eso pasa con el dragado del puerto. Hay que hacerlo, demora muchos años, podés financiarlo en 10, en 15... Claro que sí, porque lo vas a amortizar en ese tiempo. Hay que mantenerlo. Yo creo que ahí es una respuesta general de mi opinión en general. Lo que es el gasto corriente tiene que empatar con el ingreso corriente. Lo que es el gasto a largo plazo puede financiarse a largo plazo. Lo otro, a ver, yo te lo voy a también a enmarcar en una visión general. Hay cuestiones que pueden ser de ética. Yo creo que hay cuestiones que son de disciplina. Cuando una mayoría de un organismo al que uno pertenece, el directorio de la ANP, toma una decisión, esa decisión es a la que todos tenemos que acatar. Yo no puedo decir, esta ley no la voté y por tanto no la voy a cumplir. Punto. Salió por un voto, es ley, me obliga. Cuando un cuerpo político de cualquier naturaleza toma una decisión, es natural que no todos estén de acuerdo. Pero también es natural que una organización, una corporación de filosofía democrática acate lo que las mayorías resuelven. Esto pasa en la vida de todos los partidos políticos y en todos los temas. No todos están de acuerdo con votar un presupuesto, en votar una ley, salvo que se resuelva dejar en libertad. Y eso pasa a veces con temas que hacen mucho más a la filosofía, el aborto, no sé, el matrimonio igualitario, esas cosas que vos tenés que dejar que cada uno... Pues salvo eso, las organizaciones, un sindicato, toma una decisión, va a la asamblea, levanta la mano y dirán, acatamos la resolución del convenio laboral nuevo. ¿Todos? No, pero si la mayoría dice que sí, y todos se tienen que plegar. Ahí hay una cuestión de funcionamiento orgánico, de mayorías, no creo que sea de ética, que obviamente nos cuestionan a todos frente a los hechos, y ha pasado en el interior del país al revés, ¿verdad? Bueno, este país funciona como una democracia porque tiene partidos políticos muy sólidos y muy fuertes. Hay que cuidar el funcionamiento de los mismos. Gracias, Jorge, por la visita a la mañana de la diaria. Con mucho gusto. Hacemos una pausa ahora y repasamos noticias. Ya se prepara Lucas Silva. Presentó Suzuki. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Imagina llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta.
¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina tras el Brexit. ¿Se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Presenta Banco República, 130 años de nuestro Banco País. 10:15 de la mañana de la diaria. Vamos a repasar información que ustedes también pueden leer si entran a la web de la diaria. La justicia revocó la prisión domiciliaria de Moisés Martínez y por ende Martínez volverá a prisión efectiva. El Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno revocó la sentencia de la jueza María Noel Odriozola, que el 12 de mayo había dispuesto mantener la prisión domiciliaria para Moisés Martínez. Recordemos, el joven condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de su padre tras varios años de maltrato. Según informó el Observador y confirmó la diaria con fuentes judiciales, la sentencia fue aprobada con los votos de las ministras Graciela Eustaquio y Dolores Sánchez, y en cambio votó en contra el ministro Marcelo Malvar. El argumento central fue el incumplimiento de la prisión domiciliaria por parte de Moisés Martínez, que en 3 oportunidades incumplió la medida de restricción por algunos minutos. En 2 casos fueron por unos pocos minutos, en otros fue por aproximadamente 30 minutos, pero la defensa dio las explicaciones de esos 3 incumplimientos. Según la sentencia, estos incumplimientos constatados evidencian que el imputado es una persona transgresora que no acata las normas y o las obligaciones que se le imponen. Para el ministro Malvar, el que quedó en minoría y se opuso a este dictamen, es necesario estudiar la proporcionalidad entre la revocación y los incumplimientos, y además Malvar destacó que Moisés Martínez no intentó huir en ningún momento. Son las 10:16. De 9 a 11, la mañana de la diaria. Les contamos rapidito que hemos recibido mensajes a propósito de algunos de los temas abordados. Hay una de las personas que nos escribe, estoy buscando aquí el nombre, Renzo, que dice que más allá de las explicaciones dadas en la entrevista anterior, la entrevista con Jorge Gandini, director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos, siguen debiéndose aclaraciones con respecto al hecho de que el puerto uruguayo en materia de manejo de contenedores, un aspecto de los varios que pasan por el puerto, en un ranking internacional vinculado a un organismo internacional, figura en el lugar 284 de 305. Otro de los mensajes de Mónica dice: no entiendo, pregunto, todo lo que pasa es a partir del 1 de marzo de 2025, en referencia obviamente a la gestión anterior de la ANP. Claro, hay preguntas que llegaron, ¿no? Si la Administración Nacional de Puertos dragó profundizando el canal del río Uruguay, también se amplió su ancho, mientras se mantenía Montevideo y su canal de acceso, solo con dragas de la ANP. Bueno, ¿por qué TCP se beneficia con los decretos de atraque? Después, bueno, hay algunas puntualizaciones que se hacen discrepando con explicaciones dadas en la entrevista. Dicen, los buques no atracan de costado, sino de babor o de estribor, y se cuestiona o pregunta en realidad el oyente que escribe, estoy buscando el mensaje, Hernán en este caso, qué hizo la gestión anterior, la encabezada por, se me va el nombre, Juan Curbelo, ahí está, al frente de la Administración Nacional de Puertos,
Tiene TCP capacidad para 16 metros, pero la firma MSC se va por tarifas caras. Es lo que dice, bueno, Gandini dio determinadas explicaciones en las que relativizó el hecho de que las tarifas de Montevideo sean más caras que las de Buenos Aires en función de una serie de variables que puso arriba de la mesa. Menciono simplemente parte de este mensaje. No sé si nos quedó alguna cosa más para decir. No. Ya estará por acá Lucas Silva, porque sigue funcionando la comisión especial vinculada a la compra de las patrulleras. Hoy la cuestión de la navegación vendría a ser tema. Ahora en clave Cardama, y Lucas Silva accedió a la versión taquigráfica de la comparecencia de integrantes del estudio del Piazzo en las últimas horas. Esto fue el lunes y lo va a resumir. Presentó Banco República, 130 años de nuestro Banco País. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. 10 horas con 21 minutos, la gente lo pide y está en esta mesa. Lucas Silva, pregunta, disparadora del segmento que empieza ahora. ¿Qué dijo la representación o qué dijeron, si no me equivoco, 2 integrantes del estudio del Piazzo de abogados al comparecer ante la comisión especial que en el Parlamento está investigando el proceso que terminó en la compra de las OPB al astillero español Cardama, siendo que ese estudio del Piazzo brindó asesoramiento en ese proceso previo a la firma del contrato? Bueno, eso se abordó el lunes y de eso hablará Lucas Silva, que entre otras cosas accedió a la versión taquigráfica, como en otras ocasiones, y también habló con personas involucradas. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, muy bien. Sí, accedimos a la versión taquigráfica y también traje para compartir unos audios que van a ser la segunda parte de la columna. Audios que fueron importantes en su momento y que ahora tomaron otra dimensión también, porque los explicó, sí, como vos decías, estuvo tanto José Miguel del Piazzo como Carlos del Piazzo, padre e hijo, los 2 representantes del Piazzo Abogados, y dieron sus explicaciones en el Parlamento el lunes. Bueno, tenés mucha información entonces, vamos a empezar a ordenarla. ¿Qué es lo primero que vamos a destacar o que vas a destacar de lo que surgió de esa instancia, sesión de la Comisión Especial? Lo primero es dar un poco de contexto, porque es importante el rol que ellos desempeñaron, que tú mencionabas al principio. Hay que recordar que este contrato entre Cardama y el Ministerio de Defensa se firmó en diciembre de 2023 y establecía un plazo de 45 días
para que la empresa consiguiera los avales. O sea, acá este punto de la presencia del Piazzo es central en algo que de alguna manera inició todo el pleito entre la actual administración y la anterior, porque volvemos otra vez a hablar de Eurocommerce, volvemos a hablar de las garantías de fiel cumplimiento y de los plazos y de las prórrogas que se fueron otorgando sucesivamente durante la gestión pasada. Estamos hablando de dos garantías, eso hay que recordarlo. Hay una de la de fiel cumplimiento, la que refiere a Eurocommerce Bank, que equivale a 4 millones de euros, que era el 5% del contrato. Recordemos que el contrato es de 82 millones de euros al total. La de fiel cumplimiento exigía algún tipo de aval que garantizaran, no sé, ese soporte económico de 4 millones de euros, que equivale al 5%. Y otra de reembolso por 10%, o sea, por 8,2 millones de euros, que en ese caso era Redbridge Insurance, que no estuvo tan en el radar. Se sigue investigando un poco qué ha pasado con esa segunda garantía, pero sin duda que todo un poco la atención ha estado más focalizada en Eurocommerce, que a la postre resultó ser una empresa de papel, una empresa con firmas truchas, y la que llevó al actual gobierno a rescindir el contrato. ¿Y dónde puso énfasis la representación de Del Piazzo al momento de dar explicaciones o de responder a las preguntas en esa comisión especial? A mí una impresión, primero te voy a dar una impresión un poco personal también de lo que fue siendo la explicación, sobre todo de Del Piazzo hijo, que fue el que estuvo más involucrado en todo el proceso. Si bien Carlos Del Piazzo, el ex ministro del gobierno de la calle Herrera, fue ministro de Salud Pública en parte de ese quinquenio, 1990-1995. Pero y además antes de eso tuvo un pequeño pasaje, él tal vez no tan recordado, porque Del Piazzo fue, en esa etapa que tú decías del Ministerio de Salud Pública, fue recordado por aquel episodio de los preservativos y de la campaña que se hizo en el Ministerio para no utilizarlos, digamos, pero antes de eso él tuvo un pequeño pasaje como subsecretario de Defensa. O sea que también había como una cercanía con los temas de defensa. Es una persona muy prestigiosa en el derecho administrativo, un catedrático siempre muy citado. Y la impresión que queda, digamos, después de leer la taquigráfica y de ver también el gesto que él tuvo en su momento, recordemos que Del Piazzo va y presenta un pendrive con un montón de conversaciones que mantuvo con autoridades del Ministerio de Defensa, queda la impresión, y esto también puede ser un poco subjetivo, de que Del Piazzo está también de alguna manera aclarando en pos de defender el prestigio de un estudio jurídico muy relevante, diciendo, bueno, yo quiero también decir, o sea, muestro todo porque no tengo nada para ocultar, y además porque me juega un poco el nombre. Si bien yo seguí este proceso, pero este proceso de alguna manera se enturbeció por el rol de la empresa, sobre todo de Mario Cardama, y por lo que puede haber sido algún tipo de complicidad de las autoridades, pero en todo momento queda como sobrevolando eso. Eso por un lado. Por otro lado, después, líneas muy generales, porque es una versión taquigráfica muy larga, yo te diría que ratificó todas las cosas que se habían hecho públicas ya de sus conversaciones, sobre todo con Damián Galó, que era el director de recursos financieros del Ministerio de Defensa. Resumidas cuentas, te tiro titulares que en algún momento publicamos nosotros y otros medios. En esas conversaciones un poco más informales, lo que decía Del Piazzo era que Cardama iba a los ponchazos, que había desprolijidades, que la documentación que presentaba no cumplía con requisitos básicos, y que de alguna manera con ese tipo de garantías que se presentaron no podía ganar ninguna licitación. Solamente pudo ganar esta, y de alguna manera en el Parlamento lo que hizo fue darle contexto a esta serie de cosas que fue diciendo. Por ejemplo, te tiro una que la traigo textual de la taquigráfica. Hubo decisiones que desconozco cómo se habrán valorado internamente porque iban en contra o eran diferentes a lo que nosotros asesorábamos. O sea que de alguna manera siempre esa palabra internamente se decidían cosas que nosotros no teníamos nada que ver, lo ratifica, lo dice, y de alguna manera el Frente Amplio también tomó estas expresiones para hacer pie en que las autoridades de la época desoyeron lo que iba aconsejando el estudio jurídico. Tenemos, hoy llegaste aquí munido de una cantidad de audios que vamos a compartir, y tenemos como punto de partida un hecho ocurrido el 4 de noviembre de 2024. Ese día, Cardama, el astillero, envió los supuestos originales de las garantías de fiel cumplimiento y de reembolso al Ministerio de Defensa. Y ahí uno de los jerarcas de aquel tiempo, cuya conducta es estudiada ahora a la distancia, después de que pasaron ya prácticamente 2 años, es quien se desempeñaba como director de recursos financieros, Damián Galó. ¿Qué le dijo Del Piazzo a Damián Galó
en ese marco, en ese contexto. Ahí va. Este primer audio que vamos a escuchar, del 4 de noviembre de 2024, es a raíz de hay una parte que vienen ellos conversando en la conversación por WhatsApp que entregó Del Piazzo, vienen conversando vía escrita, y en un momento Damián Galó le pregunta qué le habían parecido los documentos que había mandado Cardama en ese día, que se suponía que eran los originales de las garantías de fiel cumplimiento y de reembolso. Si te parece, vamos a escucharlo y después lo comentamos. Sí, a ver, originales son. Lo que pasa es que seguimos sin saber si el que firma es el que dice ser y si tiene facultades para comprometer, para otorgar la garantía. Tiene ahí alguna apostillada con un certificado notarial, pero que no dice nada, que dice que el documento tiene un contenido legítimo. Sí, ya sé que tiene un contenido legítimo. Lo que quiero saber es si el que firma dice ser el que es y tiene facultades para representar a la institución que representa para otorgar la garantía. Es como mucho papel, como que aparenta cuando lo abrís que cumple, pero después empieza a ver el contenido y no. Pero te repito, mañana te paso el detalle y creo que lo mejor va a ser que yo hable con el abogado de él, porque creo que Cardama va a los ponchazos, tirando lo que le parece y la verdad que es preocupante, pero capaz que tendría que hablar directo yo con el abogado, que un abogado de estas cosas las va a entender perfecto, o sea, pero te repito, prefiero, aparte de esto lo miré ayer de tarde, y se lo dejé hoy temprano a Agustín y después salí, nunca volví. Pero quedamos que íbamos a hablar mañana con Agustín y sin que yo le dé mi opinión, quiero saberla a él y pasar un poco raya al limpio y te paso y hablamos. Dale, saludos. Hablaba José Miguel Del Piazzo, hay una cantidad de información para compartir, así que tenemos que acelerar. ¿A qué pasamos ahora? Claramente José Miguel Del Piazzo expresaba por lo menos dudas con respecto a la documentación enviada. Y hablar por Cardama directo con un abogado, que era algo que recurrentemente él decía, bueno, yo no puedo seguir hablando solamente con Cardama, necesito un abogado. Y al día siguiente Del Piazzo habla con este otro integrante del estudio que le confirma que tenía efectivamente todos esos problemas y ahí le manda un nuevo audio a Damián Galó que, si te parece, vamos a escucharlo. Muy bien. Dale, perfecto, Damián. Quedo a la orden, de verdad. No te lo había querido mandar antes mi posición para ver de que no estuviera muy obtuso en el análisis, pero la realidad que el análisis que después hizo Agustín, sin que lo hubiésemos comentado antes, fue lo mismo que había considerado yo. Entonces, son como cosas que pueden parecer formales, pero son de base. O sea, si yo me presento a una licitación con estas garantías, ya te digo que cualquier administración me descalifica si no cumplo estas cosas. Entonces, más en este contrato, con la relevancia que tiene, la trascendencia que ha tenido, son cosas que se me hace difícil dejarlas pasar así, ¿viste? Y aparte, parto de la base que son documentos que no son truchos. O sea, eso, parto de esa base. Entonces, con más razón, no debería costarle nada conseguir esto que le estamos pidiendo, ¿viste? Entonces, creo que esto que mandó viene más a raíz de una confusión que de un ocultamiento o intentar de engañar, ¿viste? Por eso me parece relevante que yo hablo con el abogado y en 2 minutos le queda claro, porque lo va a entender perfecto, y salimos del paso. ¿Viste? Me preocupa que Cardama ahí, siempre intermediando él, sin asesorarse, sigue presentando papeles y así seguimos, ¿no? Bueno, un abrazo. Bueno, José Miguel Del Piazzo pide hablar con un abogado que represente a Cardama, separa en un lugar de elegir la hipótesis menos mala, confusión, qué sé yo, y no ocultamiento, pero aclara que sigue precisando información que no está recibiendo en la calidad necesaria, hablando de un negocio de este tipo. Y bueno, en un momento el estudio Del Piazzo recibió una llamada de un supuesto abogado del banco Eurocommerce, el vinculado a la garantía de fiel cumplimiento. ¿Qué le dijo Del Piazzo a Damián Galó, el jerarca de recursos financieros del ministerio en aquel momento, y qué aclaró en la investigadora? Vamos a escucharlo, ¿te parece? Y te comento después lo que comenta sobre este audio que fue leído de manera textual durante la sesión, pero es un hecho importante porque Eurocommerce
de alguna manera fue señalado por Cardama como también responsable y termina de quedar claro que en realidad no fue tan así. Si te parece, lo escuchamos y lo comentamos. Buenas tardes, Damián, ¿cómo andás? Sabes que recién me llamó al estudio un abogado de Eurocommerce Bank por el tema del documento. Le dije que lo que necesitábamos básicamente era un certificado que diga que Alex Walsh es el que firma y que representa que tiene facultades para otorgar este documento. Me dijo que lo iba a hacer. Le dije que me lo pase antes por mail por las dudas antes de hacerlo. Me manifestó como que Cardama estaba con urgencia y que no iban a poder conseguir un documento hasta el lunes, pero dije la verdad que de esperar de acá al lunes, con todo lo que hemos esperado no nos cambia nada, que preferimos hacer las cosas bien, así que vamos a ver. Cuestión que me va a mandar por mail el documento y así lo dicho. Te aviso cualquier cosa. Saludos. Lo que aclara, y esto es lo más novedoso quizás de toda la sesión de este lunes, lo que aclara Del Piazzo en la sesión es que él, cuando recibe esta llamada del supuesto abogado de Eurocommerce, se fijó el nombre de la persona que lo llamó en ese momento y en realidad figuraba en sitios abiertos, en una consulta pública, figuraba como abogado de Cardama. Lo cual es un dato muy relevante porque, como recién decíamos, hasta ahora Cardama venía diciendo que de alguna manera Eurocommerce lo había estafado a él y resulta que este supuesto abogado que llama en nombre de Eurocommerce en realidad era otro abogado de Cardama que se hizo pasar por abogado de Eurocommerce. Recordemos, es una compañía registrada en Reino Unido a nombre de un ciudadano ruso. Tiene un montón de particularidades que luego se supieron. Viste que en todo momento Del Piazzo dice, yo doy fe, trato de pensar que acá no hay cosas truchas. Bueno, pero en este contexto todavía no se sabía todo lo que luego se supo de que esta era una empresa de papel, de que esta era una empresa que se había de alguna manera armado solamente para este negocio y que no existía de antes, y que lo que aparece como nuevo dato ahora es que la persona que dijo ser de Eurocommerce en realidad era un abogado de Cardama que lo llamó, se hizo pasar, que quedó de mandarle documentación y que nunca se la mandó, digamos. Dijo, lo llamó un viernes, te voy a mandar durante el fin de semana, y nunca más supo de él, nunca más se enteró qué tipo de documentación le iba a mandar, y quedó esta duda instalada. ¿Eurocommerce tendría efectivamente algún abogado? ¿Eurocommerce participó? ¿Qué es Eurocommerce? Esas dudas quedaron todavía planteadas con mayor claridad, y lo que se cae, yo creo que con la explicación que dio Del Piazzo en el Parlamento, se cae la idea de que Cardama también fue engañado, digamos, y uno tiende a pensar cuando reconstruye todo el cuadro que Cardama sabía que Eurocommerce era lo que era ya en ese momento también. Hay otro episodio que se suma a esta larga lista de, por lo menos, falencias, y siendo suave, que tiene que ver con el apostillado de una determinada documentación. Otra vez, ¿no? Una determinada documentación que debía presentar Cardama. Sí, le manda otra vez una consulta de Damián Galó, le dice que le van a mandar esta documentación, y Del Piazzo le da sus primeras impresiones. Son varios audios, así que si te parece, escuchamos el primero, que es del 15 de noviembre. Damián, ¿cómo andás? Bueno, parece que esto va llegando a su fin o a su comienzo. Veremos cómo sigue. Porque en realidad lo que falta ahora son las apostillas, y después, para que nosotros hagamos el primer pago, nos tienen que mandar la factura comercial. Lo primero es las apostillas, y a partir de ahí es que nosotros tendríamos... estaría ese plazo, creo que eran 10 días para recibir la factura y hacer el pago. Mi consulta es si ustedes le dan el ok a Cardama, a los documentos, y que quedamos a la espera de la apostilla. Porque a mí me escribió Moreira, pero me parece que no es el carril que yo le contesté directo a Moreira. Me parece más a nivel ustedes con Cardama directamente. Bueno, un abrazo. Gerardo Bocha Moreira, otra vez mencionado, era el lobista de Cardama, recordemos, y Del Piazzo reitera esto de que prefiere hablar directamente o con abogados o directamente con el Ministerio de Defensa, que era en definitiva quien había contratado el estudio, en lugar de hablar con los intermediarios y con el propio empresario. Esto sigue, le dice en un momento, y efectivamente no terminó siendo el final de una historia, sino el comienzo. Si te parece, escuchamos otro audio sobre este mismo tema. ¿Cómo andas, Damián? ¿Todo bien? Bueno,
vamos arriba. Esto sigue. Che, por lo que vi, en realidad el certificado notarial que mandan, le falta la apostilla a la firma del escribano. Estaría faltando eso por lo que vi. Pero lo he hecho bien y te confirmo. Dale, abrazo. El audio que recién escuchamos, que recién terminó, es del 25 de noviembre. El primero que habíamos escuchado fue el 5 de noviembre. Vimos uno del 5 de noviembre, otro del 6 de noviembre, otro del 8 de noviembre, otro del 15 de noviembre y más reciente del 25. O sea, pasaron 20 días, hubo muchas conversaciones entre uno de los integrantes del estudio del Piazzo, a quien oímos, y Galó, jerarca del Ministerio de Defensa Nacional. 25 de noviembre, una fecha relevante, y por eso es interesante ver la cronología, de ver qué pasaba. Es el día siguiente de la elección, de la segunda vuelta. Es el día siguiente que Orsi es elegido presidente de la República, y es en el medio también de otra serie de mensajes que Galó le plantea la ansiedad que tenía Cardama, y de alguna manera también, recordemos, tanto Damián Galó como Fabián Martínez, que son los interlocutores del Piazzo en toda esta situación, son también cargos políticos. Hay una especie de consuelo, le dice, bueno, también esto sigue, es como, tenemos que seguir con esto a pesar de que cambie el gobierno. Y hay otro audio del 26 de noviembre en el cual se sigue insistiendo en esto de que la apostilla no terminaba de convencer al estudio jurídico contratado. ¿Cómo andas, Damián? Mirá que no, por lo menos en lo que me mandaron a mí no está la apostilla. Está el certificado notarial y punto. Y en los documentos que ya teníamos de antes tampoco estaba la apostilla. Bueno, o sea que seguía faltando eso que el Piazzo reclamaba como necesario. Claro, y ahí a eso Galó también empieza a intervenir y le manda también 2 audios que los vamos a compartir, y después le vamos a dar un poco más de contexto también a cómo termina, a qué termina pasando, porque de este tema habló durante un buen rato durante la sesión del lunes. O sea, a quien vamos a oír ahora es a Damián Galó. Del 26 de noviembre. O sea, al jerarca del Ministerio de Defensa. Dejamos de escuchar a Del Piazzo y escuchamos a Galó, que es una persona con respecto a la cual hay por lo menos preguntas. Acá está. ¿Qué haces, José? Perdóname que te moleste. No, porque me insistían, digo, yo lo que tenía escaneado, tenía eso, no tenía más nada. Pero por las dudas, ¿viste? Esa cosa, capaz que, a ver, yo confío plenamente en vos, simplemente quedé tal, le voy a mandar para que me digan, no, ya le mandé, ya está. Y ya la hice, olvídate. Simplemente cumplí con... porque no podía creer. Bueno, dale, vamos arriba, muchas gracias. Mensaje 2, vos sabés que ahora nos acaban de confirmar ellos de que sí, que fue un error de ellos, que ya lo tienen y lo va a traer el lunes que viene. Se ve que se comió la postilla esa, pues ya la tiene. Te pido la disculpa del caso. No, aparte, en realidad, en un momento, yo te voy a decir la verdad, en un momento, viste que empezás a dudar, yo sí que soy de escanear todo, ¿viste? Yo antes de mandarte escaneo todo, digo, yo no vi nada, digo, en el momento, me siguen insistiendo, ¿de qué no? Digo, le voy a preguntar a aquel a ver si no es esa cosa que justo una hoja no esté escaneada, pero justo estaba todo bien escaneadito y todo, y así que está eso. Dale, muchas gracias. Damián Galó, director de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional, explicando por qué faltaba ese apostillado que reclamaba Del Piazzo. Se comió la apostilla, dice en un momento, y hay que darle también otro contexto a esto. Recordemos que cuando esto se firma fue en diciembre de 2023 se contrató. Ahí había un plazo de 45 días para que se presentaran las 2 garantías, la de fe cumplimiento y la de reembolso. Estamos hablando de casi un año después que se dan estas conversaciones. Lo que de alguna manera Del Piazzo estuvo planteando en el Parlamento es que él no validó, digamos, la serie de prórrogas, como que no estuvo de acuerdo, y termina en la intervención en el Parlamento diciendo que él esta apostilla no sabe quién la terminó validando, ¿no? Él dice que no sabe cómo terminó, pero en definitiva el final de este proceso es que se pagó unos días después de esto, se anunció públicamente que Cardama iba a cobrar el primer pago de 8 millones de euros y Del Piazzo en el Parlamento deja claro que no sabe quién internamente de nuevo validó este pago. Bueno, en definitiva, llegamos hasta acá. Fue el último audio que escuchamos. ¿Qué se puede plantear a modo de conclusión? Y también dándole a esto proyección hacia adelante, porque van pasando las semanas, van desfilando las personas involucradas, ¿y qué conclusiones se pueden ir sacando?
la primera conclusión, yo te diría, es que validó todo lo que había circulado hasta ahora a nivel más bien mediático, lo ratificó, siguió apostando a cuidar el prestigio de su estudio. Hay como uno veía en la versión taquigráfica, es interesante ver cómo cuando llegaba a momentos de mucha relevancia, los legisladores del Partido Nacional, haciendo un juego político que, como siempre decimos, es lógico y entendible, enseguida intervenían y trataban de llevar la conversación para otro lado, cosa que también el Frente Amplio puede hacer en otro tipo de investigadoras para el sentido contrario, pero cuando se iban arrimando a cuestiones que podían tener cierta relevancia para el que viene siguiendo el caso más en el detalle, la intervención tanto del diputado Gianoli como el diputado Pablo Abdala, de alguna manera apuntaba a ir para otros temas, a ver un poco la responsabilidad de las actuales autoridades, a plantear temas de la rescisión del contrato, del rol de Damián Rojas y Marsiglia. Y por ahí la versión taquigráfica de alguna manera muestra que todas estas cosas tienen ese mismo uso político que tienen todos los lunes que venimos hablando del tema. Lo que yo creo que es un poco interesante de esto es que Del Piazzo plantea que no tuvo eco en las advertencias que fue haciendo, que planteó en sucesivas ocasiones que el Cardama no estaba pasando las pruebas básicas que se requieren para este tipo de contratos, y así todo se avanzó, se dieron prórrogas que no son justificadas. Esa diferencia es muy notoria entre 45 días que establecía el contrato y lo que terminó siendo un plazo de un año hasta que se validó. Y también de los tiempos. Si uno mira la cronología, como recién repasábamos todos estos audios, fíjate que el último audio de Galó antecede una visita. Finalmente esta apostilla la terminó trayendo Cardama personalmente. Viajó porque no se pudo validar de manera digital. Viajó a Montevideo el 29 de noviembre con esta documentación apostillada en mano, y ese mismo día el representante del astillero español le seguía escribiendo, Moreira, le seguía escribiendo a Del Piazzo, y en paralelo uno reconstruye los audios y ve Del Piazzo le decía a Galó, que era su interlocutor en el Ministerio de Defensa, no tiene por qué venir al estudio, no es necesario esto, no entiendo a estas personas, ahí en un tono mucho más coloquial que los documentos, pero se notaba de muchas maneras que Del Piazzo no consideraba que era un esquema serio, digamos, contractual. Y estamos hablando de gente que si por algo se caracteriza es por su seriedad, son catedráticos, grado 5, como decíamos al principio, que están tratando de cuidar su nombre, y en todas las conversaciones, porque aportar esta conversación informal, como las que escuchábamos recién, no era un requerimiento. O sea, podríamos pensar que se hizo incluso se aportó más información de la que se requería. Pero lo que hay que preguntarse es por qué Del Piazzo decide presentar toda esta documentación, estas conversaciones que son privadas. Uh-huh. Lo que escuchábamos recién es una conversación de WhatsApp como la que podemos tener tú y yo o con otra persona. Lo aporta porque no había documentación, no había un expediente que pudiera mostrar, eso también fue un tema de conversación. El Frente Amplio insistió mucho en esto, sobre todo el diputado Garlo, en que no existían documentos que mostraran cómo se había dado todo el proceso, lo cual también puede ser otra desprolijidad en sí mismo. Y yo creo que el principal objetivo del Piazzo en esto es decir, yo creo que lo advertí, a mí no me hicieron mucho caso, se siguió adelante, y siguiendo con esto de los plazos, acordate que el 29 de noviembre hay ese mismo día, o sea, 3 días después de este último audio, sin que Del Piazzo validara finalmente, que también fue una discusión en su momento, si Del Piazzo había validado o no esta última apostilla. Él dice que no, y así todo hay una conferencia de prensa de Castaing-Debat, Armando Castaing-Debat, que era el ministro en ese momento, que termina diciendo al final del día, digamos, que se había llegado a la etapa final de la negociación con Cardama y que solo bastaba depositar en ese momento la primera cuota de nada más ni nada menos que 8 millones de euros para que se empiecen a armar las 2 patrulleras. En esa conferencia de prensa, un periodista le preguntó a Castaing-Debat qué podía pasar si el Frente Amplio, que recién había ganado el balotaje 5 días antes de esta conferencia, resolvía no seguir adelante con la compra. ¿Qué respondió Castaing-Debat en aquel momento? Yo no soy abogado, pero me imagino un lindo juicio para el país. Es curioso porque
mirás esta declaración, escuchás esta declaración de Castañebat, ya de alguna manera diciendo, tenemos que seguir adelante porque si no nos vamos a ganar un juicio, ya adelantando, digamos, una línea de defensa de los intereses de Cardama, cuando su propio estudio jurídico en ese momento ni siquiera había validado la apostilla, que es lo que revelan estos audios. Yo creo que en ese armado, cuando uno entra a mirar fechas y a vincular hechos que aparecen aislados, las dudas aumentan. Yo creo que ahí, además de la desprolijidad que ya se conocía, queda hay una parte más de resumen político de todo esto que es preocupante. ¿Cómo puede ser que el estudio jurídico estaba diciendo, por favor, no vayan por acá, esto es muy desprolijo, al mismo tiempo diciendo, no lo pude validar, y se toman decisiones y además, en paralelo, además se tiene ese otro gesto de más, yo creo, que es decir, hay que ir para adelante porque si no nos van a hacer juicio. O sea, lo favoreces, dejás como el terreno muy allanado para que se avance y se le paguen nada más ni nada menos que 8 millones de euros, que después terminaron siendo 30 millones, y también ya te pones en la línea de defensa de la empresa y de la posibilidad de un juicio. O sea, yo creo que eso, sin duda, cuando Castañebat vaya en algún momento a la comisión de defensa, a la comisión investigadora, perdón, va a tener que dar explicaciones de qué pasaba en ese momento. ¿Hay fecha prevista para eso? Y ya que te pregunto por eso, para respuesta bien breve, Lucas, ¿cómo va a seguir o cómo va a ser el trabajo de la comisión la semana próxima? Lo que se sabe como fecha ya definida es que el lunes que viene va a estar el director general de Secretaría, Fabián Martínez, que también es un actor muy, muy protagónico en las negociaciones con Del Piazzo, con la empresa, con los lobistas, está copiado en todos los correos. Va a ser muy interesante esa comparecencia y es la única que está establecida. Si bien él no tiene estos chats tan directos con Del Piazzo, aparece copiado en todas las comunicaciones con el estudio. Un comentario más que aporta la audiencia. Juan, en este caso, ¿alguien va a caer políticamente con todo este tema? Pregunta. Siempre me queda la sensación de que el tiempo pasa y no sucede nada, que nadie cae. Recordemos que esto está pasando en el Parlamento, pero el Estado ya presentó y en su momento, tengo entendido, amplió una denuncia que está en Fiscalía y que precisamente estaba, capaz que todavía debo decirlo en presente, está en la sede del fiscal Alejandro Machado, que en breve va a cambiar de sede, lo que seguramente deje eso en manos de otro fiscal que ya ha sido designado a tales efectos. Efectivamente, el fiscal Diego Pérez va a ser el que va a tomar esta causa en la sede penal. Y con respecto a la pregunta en sí, hay que decir también que en los plazos que viene manejando la comisión investigadora, la parte más política del asunto va a empezar recién ahora. De hecho, Fabián Martínez, por eso digo que es relevante su presencia, porque es el primero que va a tener que dar explicaciones de alguna manera más políticas del asunto, luego de que pasaron toda una serie de militares que hablaron más de cuestiones técnicas, que explicaron por qué votaron y por qué se inclinaron por Cardama en la Junta de Almirantes. Tuvimos ahora la explicación del estudio del Piazzo, más desde lo administrativo, lo jurídico y de las desprolijidades que pudo haberse dado en ese proceso, y ahora viene la parte más política, o sea que va a haber novedades en breve con respecto a lo que él preguntaba a este oyente, digamos. De lo que surja de la sesión de la comisión con la presencia del ex director general de Secretaría, un cargo muy importante en cualquier ministerio, Fabián Martínez, tendremos resumen la semana que viene. Exactamente, sí, vamos a esperarlo con mucha ansiedad esa comparecencia. Gracias y hasta la próxima, Lucas. Gracias a vos, Martín. Tiempo de pausa y viene timbre mediante para nuestro recreo hoy futbolero y también musical, Mariana Cianelli. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9.
La Triple Nelson vuelve a la trastienda presentando temas de su nuevo disco de amor, de locura y de guerra, más los clásicos de siempre. Sábado 15 de agosto, la trastienda Montevideo, 20-30 horas. Banda invitada, Vientos de Libertad. Entrás a la venta en Pass Line. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina tras el Brexit. ¿Se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemond.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Para Messi, buena. Vaya Leo, vaya Leo, todo con vos, Messi. ¡Golazo! ¡Gol! Y bueno, sí, hay Messi manía. Bueno, nunca dejó de haberla, pero más todavía ahora en Argentina. Escuchábamos uno de los varios relatos televisivos argentinos de uno de los varios goles que hizo Messi anoche, 3 de Messi para el 3-0 de Argentina contra Argelia. Gustavo Kufner, relator de la emisión de D-Sports, si no me equivoco, en Argentina, fue el autor de ese relato, el autor del gol Messi. Y bueno, y yo siento, Mari, que la jornada de ayer, obviamente amplificada por lo que supone nuestra cercanía con Argentina, si nos centramos en ese partido, pero también por otros partidos en el Mundial, fue una jornada muy cargada de aportes de esas figuras que llegan a los mundiales despertando mucha expectativa. También fue día de gol de Mbappé en la victoria de Francia contra Senegal, ¿no? Sí, 3-1. 3-1, efectivamente. 3-0 ganó Argentina. Claro, ayer fue el día del debut de las dos selecciones que jugaron la final anterior. Francia, aparte, venía de ser campeona del mundo en 2018, ¿no? Es una selección que en los últimos años ha estado reiteradamente arriba, le ganó 3-1 a Senegal y también fue día de debut de una selección que en general proyecta expectativas distintas, como Noruega, que le ganó 4-1 a Irak con 2 goles de Haaland, otra figura que a otra escala de repente también generaba expectativa, así que fue estoy haciendo la cuenta porque ya no sé en qué día de la semana vivo, un martes de goles de jugadores de los que en los mundiales normalmente no pasan desapercibidos. Y quiero antes de cerrar leer algunos de los mensajes que llegaron en el tema de Argentina. Por ejemplo, nos dice: no soy muy futbolera, un oyente, pero a mí me gustan los equipos donde todos importan. Gracias, maestro, hace la acotación. Parece que el partido lo ganó Messi, no Argentina. Bueno, claro, es lo que tiene también a veces la forma que desde el periodismo tenemos de resumir el relato deportivo, y yo en primera fila también te lleva a ensalzar mucho al que la mete en el arco, aunque en el caso de Messi o de otros grandes jugadores decir eso, plantearlo de esa forma es quedarse corto porque tienen una incidencia en el funcionamiento de sus equipos que hacen que me parece que los debamos considerar de otra manera, ¿no? Fíjate vos que Messi está jugando, creo que su sexto mundial, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, sexto mundial. Y metió 3 goles en el debut. En el debut, es una persona de casi 40 años, y vos lo ves jugar, y la verdad parece una criatura de laboratorio, porque no pierde sus cualidades con esa forma de correr, con el movimiento rápido de piernas y de desequilibrar. No hay nada que denote que está más viejo. No, al revés. Yo creo que la pregunta es si no llegará a jugar 7 mundiales. Falta mucho todavía para el 2030, que tendrá algún partido en el Río de la Plata, de hecho sea de paso, pero la verdad es que sigue llamando mucho la atención su nivel. Y esto de las figuras y de los goles te llevó a una canción de cierre, me parece. Me llevó sí, a una canción de cierre, porque aparte el Mundial está en un momento que
te puede saturar o te puede gustar mucho si te llevas bien con el fútbol, y es el momento de a veces hasta 5 partidos en un solo día. Fíjate vos que hoy tuvimos un partido por diferencia horaria que cayó ya en la jornada de miércoles a la 1 de la mañana, que le ganó Austria a Jordania, y van a jugar Portugal y la República Democrática del Congo, Inglaterra con Croacia, Ghana con Panamá y Uzbekistán con Colombia. Todo eso hoy, ¿no? Entonces, los debuts de selecciones que generan expectativa, de grandes jugadores, le dan, me parece, una efervescencia muy importante al Mundial, que nos tiene, ya que hablamos de héroes, para los franceses Mbappé, para las y los argentinos Messi, esperando que nuestros héroes aparezcan, y ojalá que el partido con Cabo Verde del domingo, que vamos a contar por la Diaria Radio, sea el del tiempo de los Valverde, los Bentancur, ¿por qué no de Viñas, que anduvo coqueteando con el gol y no lo consiguió? Así que hoy vamos a elegir a Mandrake Wolf, una canción, en este caso del tiempo de los terapeutas, llamada Mis Héroes, porque queremos que nuestros héroes también en esto del Mundial aparezcan con toda o en toda su dimensión, y nos den una alegría el próximo fin de semana, y con esa música nos vamos. Me encanta, nos vemos mañana. Que pasen lindo, ya viene Sofía Romano. Juan el Sida, Frank el Nazi, Kissy Rosses, el suicida, el hombre del drenaje, el hombre